Uruguay, no final, sempre há uma sessão de debate. Escuchando, lo sigo perfecto. Muchas gracias. São realizadas por escrito. No decorrer, se tiver alguma dúvida, pode formular a pergunta. Elas são lançadas no chat ali. E as pessoas vão acompanhar todas as perguntas que vão acontecendo. As perguntas são por escrito porque, para ser objetivo e atender todo mundo, porque tem pessoas que pegam o microfone, falam, e não dá chance de E quando a gente manda as perguntas por escrito, é possível condensar várias perguntas numa resposta e dar uma resposta só. Por favor, durante la videoconferencia, mantengan todos los micrófonos cerrados para evitar interferencia al resto de los colegios. Como hablamos el otro día de la prueba, las preguntas serán a través del chat. No se harán directamente a través del micrófono, sino a través del chat y se las pasaremos al ponente de la videoconferencia. Nós mandamos a mensagem ontem que a conferência de quinta-feira foi alterada para segunda que vem. E esse canal por correio eletrônico é o que realmente funciona. Ao final de todas as atividades, vocês vão receber um certificado digital e logo depois um certificado em impresso no papel. Tá? Hoje, se vocês terem ideia, hoje nós temos 334 pessoas participando dessa atividade. 334 pessoas. O problema da falta, né, que nós já comentamos, né, tem um número de faltas, que a partir daquele número de faltas a gente não pode emitir o certificado, é uma norma da Associação de Justiça Pública. Quinta-feira agora. O programa impresso que vocês receberam já está certo. Ficava no e-mail que foi divulgado na internet. Sempre as conferências são terça, quarta e quinta. Né? Aí, nesse caso específico, vamos ter segunda, nessa semana, terça e quarta, e na semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta. Alguma dúvida sobre essa mudança aí da semana que vem? Quinta-feira, agora, 14, não tem. Hoje e amanhã. Quinta-feira, não tem. Aí segunda-feira verá. Sempre no meio-dia, sempre. Nós sofremos muito com os horários de verão, né? Quando o horário de verão, entre o horário de verão aqui e o horário de inverno lá. E nós sofremos também por causa da hora do almoço, porque nós estamos no centro da comunidade ibero-americana. Se começar muito cedo, para nós, morar bom para nós, é madrugada lá que está na ponta, lá em Minas. Né? Se começar muito tarde, depois do almoço, é de noite lá na Península Ibérica. Então, nós estamos no meio do caminho. Então, o horário que dá é esse. O professor que sempre falava, né, com temperaturas acima de 23 graus. E antes das 9 horas da manhã, há atividade cognitiva. Sobe a temperatura. É muito cedo, ninguém perto dessa.
Buenos días, Iberoamérica. Buenas tardes, Portugal. Vamos a iniciar el acto de inauguración del seminario sobre el derecho internacional de los conflictos armados. Tiene la palabra el director del CSD. Pues muy buenas tardes aquí en España, muy buenos días en nuestros países hermanos de Iberoamérica y buenas tardes también a nuestro querido vecino Portugal, que nos honra con su presencia. Soy el teniente general del Ejército del Aire, Rafael Sánchez Ortega, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España, y me gustaría en primer lugar darles mi más sincera bienvenida, aunque de manera virtual, al CSD, y desearles que el cuarto seminario online sobre Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos les sea provechoso a nivel personal y también que los conocimientos que adquieran sirvan para despertar reflexiones y profundizar discusiones sobre el tema en sus respectivos países. Antes de continuar, quisiera saludar a los representantes de las instituciones que, junto con el CSD, han hecho posible la organización de este seminario. Para mí es un honor poder dar la bienvenida a la videoconferencia, a la Escuela Superior de Guerra de Brasil, a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, de Chile, y al Centro de Altos Estudios Nacionales, CALEN, de la República Oriental del Uruguay. Como ustedes conocen, el año 2007, en la Declaración de Santiago, con motivo de la 17ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, se acordó favorecer la transferencia de información, estudios y experiencias académicas y los contactos permanentes entre los colegios iberoamericanos de defensa, aprovechando las ventajas de la red virtual y las nuevas tecnologías de la información y alentar la programación de actividades compartidas. En este sentido, desde el año 2014 se vienen realizando cursos y seminarios en la modalidad online con la finalidad de contribuir a la formación de militares y civiles de los países integrantes de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, preparar y formar a futuros líderes en diversas materias y contribuir al mismo tiempo a la creación del Centro Virtual Iberoamericano de Estudios para la Paz y la Seguridad Internacionales. Se han inscrito en este cuarto seminario un numeroso grupo compuesto por 330 personas, civiles y militares, de 12 países iberoamericanos, lo que permitirá un conocimiento mutuo enriquecedor, tanto profesional como personal, y que se complementará por sus intervenciones en los coloquios que se desarrollarán al final de cada conferencia y en que les pido que aporten su parecer y su experiencia, lo cual contribuirá a mejorar las distintas conferencias. El seminario que estamos inaugurando hoy cumple los requisitos del mandato anterior y tiene por fin fortalecer el conocimiento sobre el ámbito de aplicación del Derecho Internacional de los Conflictos Armados, el DICA, así como dar un nuevo paso para la consecución del tan soñado objetivo final de crear un centro virtual iberoamericano de estudios para la paz y la seguridad internacionales. Este seminario pretende, dentro de las limitaciones de tiempo disponible, hacer un rápido recorrido por los conceptos y terminología relacionados con el derecho internacional de los conflictos armados, así como su empleo en la protección a las víctimas a través de la regulación de las armas y métodos de guerra, incluida la ciberguerra, las precauciones que hay que adoptar de los ataques y el estatuto del combatiente. Se desarrollará el sistema de protección del DICA en relación con las distintas categorías de víctimas, esto es, heridos, enfermos, náufragos, detenidos, población civil y los instrumentos con que cuenta el DICA para garantizar su cumplimiento. Con este seminario se consolida la organización de actividades académicas
a través del portal de la Asociación de Colegios de Defensa. Recordad los 2 cursos de ciberseguridad ya realizados, así como el de Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, de Políticas de Defensa, y el desarrollado hace 2 años, en 2017, sobre Estructuras de Seguridad y Defensa. El último seminario a través del portal de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericano sobre la defensa en la gestión del riesgo de desastres fue seguido y finalizado por más de 300 alumnos de diferentes países iberoamericanos, lo que nos incentiva a seguir por esta línea de compartir el conocimiento. Esperamos que estas iniciativas estimulen a los colegios de la asociación a fomentar la utilización de la plataforma y podamos seguir compartiendo el conocimiento de nuestras respectivas instituciones. Antes de finalizar, quiero agradecer a todos los participantes su interés y confianza depositada en los centros, colegios y academias que se han encargado de la organización. Les aseguro que nuestro mejor premio es que al finalizar las mismas consideren que el tiempo que han dedicado a ellas haya merecido la pena. Espero que el seminario sea de su interés y seguiremos trabajando con ilusión para que la comunidad iberoamericana de seguridad y defensa se convierta en una completa realidad. Así pues, como director del Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional de España, declaro inaugurado el 4º seminario online sobre Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a esperar 5 minutos y empezará la primera sesión del seminario. Mantenemos la escucha. Boa tarde, nós recebemos umas 3 pessoas que pressionam. Vou repetir aqui, desculpe, porque sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela participação. Meu nome é Ricardo Freire, sou coronel da Reserva do Exército e membro do corpo permanente da Escola Superior de Guerra, mestrado na Universidade Federal Fluminense e faço doutorado no IESP, na Ciência Política. Eu sou coordenador acadêmico da Escola Superior de Guerra nesta comunidade ibero-americana, que, como o general Sancho Ortega disse aí, é tudo uma cúpula de países ibero-americanos, né, que reunido. Hoje nós já estamos na 20ª Conferência de Colégios de Ibero-Americanos. Tem 20 anos que essa atividade vem se enrolando. E o objetivo dessa comunidade é criar um colégio virtual. Nós já temos uma proposta de colégio virtual para realizar cursos efetivamente, né? Cursos de mestrado, doutorado. E os nossos passos iniciais, né? Os primeiros passos, a criação desses seminários. Nós já estamos na 4ª edição. Grande êxito, tudo. Esse seminário especificamente, nós com 10 dias de inscrição, nós tínhamos 111 ou 112 inscritos. E eu só tinha esse auditório aqui. Então eu tive que fazer o julgamento desse livro, porque a busca realmente é muito grande. Os senhores vão ter essa atividade sempre começando ao meio-dia. Nós mandamos uma mensagem ontem alertando que a atividade quinta-feira passou para a próxima segunda. Né? Hoje teve essa abertura aqui, mas nos outros dias, no meio-dia em ponto, começa o conferencista a falar. As conferências sempre serão em espanhol aqui e em português naquela televisão. Quando tivermos um conferencista brasileiro aqui, será 3 vezes, nós teremos a palestra toda em português. Né? Uma 4ª palestra nossa, o conferencista estará em Brasília, nós vamos assistir aqui da mesma maneira, só que em português. Todos os conferencistas já foram solicitados para que falem bem devagar. Né?
E aquela palestra traduzida depende que eles mandem para nós. Quando eles mandam, nós colocamos também. Ao término, na última sessão, há um encerramento total. Chile me recibe. Todos os colegas. Chile me recibe. Uma sessão final e os senhores vão receber Chile recibe. diploma por meio eletrônico. Brasilia nos recibe. Diploma por impresso. Tá? Ecuador habla nos recibe. Aqui os senhores vão ver que as perguntas. Ecuador habla nos recibe. Gracias. Gracias. Bien, vamos a iniciar la primera sesión del seminario con nuestro primer ponente, que desarrollará la conferencia de introducción y fuentes del derecho internacional de los conflictos armados. Para ello contamos con el coronel Francisco Javier Guisández Gómez, coronel del Ejército del Aire, piloto con más de 5.000 horas de vuelo en aviones de ataque y transporte, diplomado en Estados Mayores Conjuntos, en Defensa Nuclear, Biológica y Química por España y Alemania, diplomado en Metodología de la Investigación y en Alta Gestión de Recursos. Ha sido profesor personalizado de Su Majestad el Rey de España y representante de España en la OTAN sobre la defensa NDQ, vicepresidente de la Asociación Española de Militares Escritores y agregado de defensa en las embajadas de España, Albania, Italia, Malta, Montenegro y Serbia. Ha sido director o exdirector de la Cátedra Internacional Alfredo Kimberland y profesor de este centro. También tiene el máster de Relaciones Internacionales y Seguridad y ha sido profesor en la Escuela Nacional de Protección Civil y profesor en la Sociedad de Estudios Internacionales. Es delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja para la difusión del Derecho Internacional Humanitario y director del Instituto de Derecho Internacional Humanitario de San Remo. Ha sido o es redactor de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tiene publicados 2 libros como autor y 21 como coautor. Sin más, le damos la palabra al coronel Guisández. Y aquí la voy pasando yo. Bueno, no llega hasta aquí ahora. Yo estoy aquí, tú me lo vas a ¿Ya me están viendo? ¿Están viendo que se está viendo en pantalla? Eso también. Pues buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a dedicar estos 45 minutos a introducirnos un poco dentro del campo del derecho internacional de los conflictos armados. Esta mañana que estaba hojeando el programa del seminario, veía que de los 4 objetivos, 3 estaban dirigidos a las víctimas de los conflictos armados y 1 a los crímenes de guerra. Personalmente, cuando me dirijo a colegas, a militares, no suelo hacer mucho hincapié en estos temas. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que ninguno de nosotros nos hemos alistado en las Fuerzas Armadas para matar gente. Lo que nos ha motivado han sido unos ideales muy superiores: la defensa de la patria, la integración territorial, la independencia, el ordenamiento constitucional. Y no cabe duda que para hacer eso, para cumplir esas misiones, es probable que tengamos que aplicar la fuerza. Y al aplicar la fuerza sí que se van a generar víctimas. Pero no era ese el objetivo. Por otro lado, aunque no existiera el derecho internacional de los conflictos armados, debería figurar en el manual muchos de los puntos en el manual del comandante, porque el comandante lo que hace es cumplir la misión, y para cumplir la misión se dedica a batir objetivos militares, porque todo el esfuerzo que haga, no sé, en heridos, en enfermos, en prisioneros de guerra, en náufragos, pues todo ese esfuerzo de material y de personal lo está retirando de su principal objetivo, que es pues el cumplir la misión, porque en realidad
para eso nos pagan. Bueno, en la parte inferior de la pantalla, por si acaso alguien quiere hacer alguna consulta o algún contacto posterior, estaría mi correo electrónico guisandelj@hotmail.com. Este señor, el Cayo Plinio, le llamaron el tercer fundador de Roma. Bueno, aquí. Perfecto. Hablando por debajo del ritmo. Bueno, pues decíamos que a este señor se le atribuye esta frase: con el ruido de la guerra no hay voz de las leyes. Después, esta frase sirvió para otra más conocida que se le atribuía a Napoleón, que decía que en la guerra y en el amor valía todo. La verdad es que los militares estamos acostumbrados a oír muchas frases de estas, no siempre con buena intención, y muchas veces se cambian, ¿no? Por ejemplo, la que decía Julio César: si quieres la paz, prepara la guerra. Pues los antimilitaristas dicen: si quieres la paz, prepara la paz. Incluso hay gente que nos acusa a los ejércitos de las guerras, y los ejércitos aparecieron posteriores a las guerras. El SIPRI es el Instituto de Estocolmo para la Búsqueda de la Paz, Instituto Internacional. Todos los años se edita un libro, seguro que muchas de sus bibliotecas institucionales lo tienen, en el cual se contempla lo que ha sucedido en el año anterior. Seguro que alguno de nosotros se está preguntando por qué no se utiliza la palabra guerra, ¿no? ¿Y por qué no se utiliza la palabra guerra? Pues porque, bueno, todos los pueblos han querido eliminar la guerra, eliminar el flagelo de la guerra. Eso se llamaba el jus contra bellum, es decir, el derecho contra la guerra, al cual yo desde luego me apunto. No solo a eliminar la guerra, sino también a eliminar la enfermedad, a eliminar la pobreza. Lo que pasa es que estas cosas, porque se haga una ley, no por eso las eliminas, ¿no? ¿Por qué está puesto pone 1945, me he equivocado, es 2019, ¿qué ha pasado en 1945? En 1945 se escribe la Carta de San Francisco, la Carta Fundacional de Naciones Unidas. Perdón, sería 2018, no 2019, 2018, que es a 31 de diciembre del 2018. Bueno, pues en el año 1945, que se constituye en Naciones Unidas, y ya en la introducción dice que esta carta sale para eliminar a las generaciones venideras del flagelo de la paz, aparece el artículo 2 de la carta, que dice que está prohibido hacer uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Es más, no solo dice hacer uso de la fuerza, sino amenazar con el uso de la fuerza ya está prohibido. Bueno, pues hubo mucha gente que pensó, de entrada en Naciones Unidas, que pensó que ya no iba a haber más guerras. Y de hecho hubo un organismo, una sección de Naciones Unidas, que iba a llevar a cabo todo lo referente al derecho de la guerra, no se activó. ¿Y por qué no se activó? Decían, bueno, pues porque el que vaya por el pasillo y lea derecho internacional de los conflictos armados va a pensar que no nos creemos el objetivo de la carta. Y además, los que estén trabajando dentro de la oficina estarán ociosos porque no van a tener trabajo. Bueno, pues ¿qué ha pasado desde el año 1945 hasta el 2018? Pues ha habido 127 conflictos armados. Ha habido 26 millones de bajas. Bueno, esto que dijo Naciones Unidas, no vamos a activar esta sección, en el momento que apareció la guerra de Corea, pues, se activó y ya desde luego no ha parado de trabajar. Los conflictos armados se han desarrollado en 80 países. Claro, esto venía a cuento de que les había dicho por qué parece que ha desaparecido la palabra guerra dentro de, no sé, del ambiente militar.
porque después sí podemos escuchar guerra contra el terrorismo, guerra contra la pobreza, guerra contra la polución, pero normalmente no se utiliza la palabra guerra dentro de la confrontación entre dos estados. ¿Y por qué? Porque teóricamente desde 1945 está prohibida la guerra, porque está prohibido hacer uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Existirá la guerra justa, que es la que se defiende, y existirá la injusta, que es el que ha agredido, ¿no? Bueno, pues en 80 países han estado involucrados. Y en este momento que estamos ahora hablando nosotros, hay 34 puntos en el mundo donde hay un conflicto armado abierto. Conflictos armados abiertos les califica el Instituto de Estocolmo. Puedo bajar la velocidad, si puedo. Cuando hay más de 1000 muertos. De estos 34 conflictos armados, solo 3 son conflictos armados internacionales. Hay 11 conflictos armados no internacionales y 20 conflictos armados internacionalizados. Es decir, que estamos, por así decir, dentro del campo de lo no internacional. A pesar de que, como ven, el mayor número de conflictos que hay es no internacionalizados. Y curiosamente, si uno empieza a buscar en los convenios de Ginebra, en los protocolos adicionales o en cualquier documentación del derecho internacional de los conflictos armados, no va a encontrar la palabra internacionalizado, a pesar de ser una realidad, hasta el punto de que, como vemos, es el mayor número de conflictos. ¿Qué es un conflicto armado internacionalizado? Aquel que se ha generado dentro de las fronteras de un país y en el desarrollo de las operaciones ha venido un tercero, o bien a apoyar al gobierno, o bien a apoyar a los grupos rebeldes. Incluso podría haber un cuarto, que uno apoyara al gobierno y el otro apoyara a los grupos rebeldes. O más, como está ocurriendo ahora en la llamada Tercera Guerra Mundial del Congo, donde pues, hay muchos elementos a ver. Ahora que es muy fácil con la informática, el CIPRI hizo un modelo de lo que había ocurrido en estos 73 años, porque hemos dicho que está cerrado a 31 de diciembre del 2018. En estos 73 años ha habido solo 20 días de paz. Es decir, que ese derecho contra la guerra que queríamos haber eliminado la guerra, bueno, pues sí, es una buena inclinación, un buen desideratum, pero en la práctica no ha tenido mucho éxito. Antes decía el coronel en mi currículum, soy delegado del Comité Internacional Cruz Roja. El Comité Internacional Cruz Roja, que se lo explicarán más adelante, es un organismo privado suizo que se dedica solo a las víctimas en los conflictos armados. Y como suizos que son muy cuadriculados. Yo cuando voy a dar por ahí algún curso, tengo que anotar hasta las propinas que doy, ¿no? Ya están en 63 países, o sea que me lo pagan todo, pero tengo que rendir cuentas. Entonces, fíjense ustedes, hemos dicho que hay 34 conflictos armados. Se nos debía encender una bombilla al ver que el CICR, el Comité Internacional Cruz Roja, está en 80 sitios, a pesar de que teóricamente solo debería estar en 34. Ahí ven que hay 31 en África, 7 en América, 21 en Asia, 12 en Eurasia y 9 en el Oriente Medio. ¿Y por qué, si solo hay 34 conflictos armados, tiene ese despliegue, a pesar de que cuidan mucho por las auditorías que tienen y también por los gastos que generan? Pues porque en el resto de esos sitios, en cualquier momento, puede aparecer un conflicto armado. Está en lo que se llama otras situaciones de violencia interior. Entonces el CICR, pues bueno, para no caer con un paracaidista en el momento que se rompen las hostilidades, pues ya tiene una sede, una delegación para conocer a las autoridades, tener relaciones con las Fuerzas Armadas, en fin, para que llegado el momento pudiera actuar. ¿Qué se entiende por fuentes del derecho internacional de los conflictos armados? Pues fuente es todo aquello que ha proporcionado o va a proporcionar que se genere una regla jurídica.
Las reglas jurídicas pueden estar escritas o puede que no estuvieran escritas, como pasa con el derecho constitucional. Vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho internacional a conflictos armados. Pues dentro del ámbito internacional, las fuentes son los tratados. Los tratados entran dentro de lo que se llama el derecho positivo, es decir, el derecho escrito. Serán tratados, serán acuerdos, serán convenios, serán protocolos, da igual como lo llamemos, pero es algo que está escrito. Existen también los principios. Los principios los tenemos los militares. ¿Para qué están los principios? Pues son como unas bases para que uno pudiera actuar cuando la circunstancia o el escenario al que se ve enfrentado no está específicamente contemplado. Nosotros los militares lo tenemos dentro de la misión lo que se llama la finalidad superior. Probablemente los compañeros de otros países, los colegas de otros países a lo mejor no le llaman finalidad superior. En la OTAN sí que se llama así. O sea, en la misión que tiene el qué y el para qué. ¿Para qué me sirve el para qué? Pues para que cuando tenga un problema y no tenga posibilidad de pedir consulta a mi jefe, como yo sé, porque es finalidad superior, es lo que pretende mi jefe que yo consiga con lo que yo voy a hacer. Pues así podré decidir por mi cuenta, por lo menos hasta que tenga una fuente de información mejor. Y después está la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Bueno, pues serán todas aquellas sentencias, todas aquellas declaraciones, todos aquellos fallos que han dictado o bien las autoridades jurídicas o bien las autoridades gubernamentales y que tengan categoría para constituir doctrina y que tengamos que cumplir. Bueno, pues esto sucede tanto en el ámbito internacional como en el ámbito doméstico. ¿Por qué en el ámbito doméstico no hay principios? Pues porque, como estamos hablando del derecho internacional de los conflictos armados, la ley internacional nos vincula a todos y de la misma manera. Después está el derecho consuetudinario. Y el derecho consuetudinario, como ustedes saben, está constituido, está basado en la costumbre, pero tiene que cumplir tres requisitos. Un requisito temporal, es decir, que se haya hecho desde hace mucho tiempo. Un requisito de universalidad, es decir, que lo hayamos hecho casi todo el mundo. Y un requisito de culpabilidad. ¿Y qué quiere decir? Que cuando alguien haya incumplido ese aspecto, él tenía sensación de que lo que estaba haciendo estaba mal y el resto que lo estábamos viviendo también teníamos la misma sensación. Por ejemplo, la bandera blanca. La bandera blanca, pues no está escrito, pero todo el mundo sabe que si alguien enarbola la bandera blanca, quiere decir que se quiere rendir o que quiere parlamentar. Y eso ha ido haciendo uso y costumbre y eso constituye derecho constitucional. Y el derecho constitucionario nos compete a todos, como ahora veremos. Y después están las opinion juris, que son opiniones judiciales. Las opiniones judiciales no las tenemos las personas, las tienen los organismos, como por ejemplo el Tribunal Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. Y después, dentro de ese cajón desastre de otros, pues tenemos en las conferencias internacionales, ahí tendría que poner a continuación de conferencias internacionales, del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna. Este año va a haber una, se hacen cada 4 años. ¿Por qué son tan importantes estas conferencias? Porque a ellas asiste, por un lado, el movimiento internacional de la Cruz Roja, pero por otro lado asistimos todos los países que hemos ratificado los convenios de Ginebra. Y en este momento, los países que hemos ratificado los convenios de Ginebra superan, pues son 194, en este caso superan en una unidad, a los miembros de Naciones Unidas. O sea, somos más miembros de los convenios de Ginebra que los de Naciones Unidas. Y en este cajón desastre seguíamos diciendo las reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento no tienen valor jurídico, en todo caso pudieran ser disciplinarias, pero tienen que estar deducidas del derecho, no pueden ir en contra de las leyes. Y para los que estamos en la OTAN, para los compañeros que no estéis en la OTAN, esto pues
está sin cuidado, pero que lo sepáis que también tenemos una cosa que se llama los caveats. ¿Y qué son los caveats? Las reglas de enfrentamiento nos vinculan a todos cuando estamos actuando varios países juntos, pero los caveats son nacionales, es decir, cada país puede poner una restricción a esas reglas de enfrentamiento y el resto obviamente se la tienen que respetar. Hemos hablado de derecho consuetudinario, el convencional, que es el positivo. Vamos a fijarnos en estos 4 derechos. Por un lado, tenemos el derecho consuetudinario. Hemos dicho que este no está escrito. Y por otro lado, tenemos el derecho convencional. El derecho consuetudinario, que ya sabemos lo que es obligatorio, porque no está escrito, es obligatorio. Si mañana yo soy un país que me acabo de hacer independiente y no he firmado ningún convenio de Ginebra y me enfrento a mi vecino, tengo que cumplir los convenios de Ginebra, porque los convenios de Ginebra, por ese mismo requisito de que cumplen la universalidad, porque somos más países que los que pertenecemos a Naciones Unidas, la temporalidad, porque ya llevan muchos años, porque son desde 1949, pues, y después, a lo largo de todos los conflictos armados, el que ha incumplido los convenios de Ginebra ha quedado claro que estaba haciendo una violación grave. Bueno, pues ese país que se había hecho independiente tendría que seguir tendría que cumplir los convenios de Ginebra, aunque no se hubiera ratificado. ¿Por qué el derecho convencional es opcional? Pues porque, como su propio nombre indica, al ser un convenio, el país que quiere lo ratifica y el que no lo quiere no lo ratifica. Yo si hiciera aquí la pregunta a los colegas españoles de si están las minas antipersonal prohibidas, probablemente me digan que sí, pero la respuesta correcta tendría que ser en España sí, porque si yo estuviera aquí dando una charla en China, pues no podía decir las armas antipersonales están prohibidas, diría aquí no. Eso es el derecho convencional. El que quiere lo ratifica, por eso es opcional. También no pasará con otro tipo de armas. Después tenemos otros 2 derechos, uno que se llama el jus cogens y el otro que es el soft law. El jus cogens, que es una terminología latina, significa derecho imperativo. ¿Y qué significa derecho imperativo? Pues que no hay lugar a discusión. Por ejemplo, la prohibición de la tortura. La prohibición de la tortura pertenece al jus cogens. No, vamos a suponer que yo fuera el presidente de España, hiciera un referéndum y para que los españoles votaran si permiten que se les aplique o no la tortura. Aunque saliera el referéndum que sí, ese referéndum no es válido, porque es derecho imperativo, es irrenunciable, ¿no? Porque habría países que podrían justificar que debían hacer como referéndum y a saber a lo mejor cómo se había hecho el referéndum. Y en cambio el soft law es un derecho indicativo. ¿Qué es el soft law? El soft law la mayor parte del soft law ha salido de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y entonces hay reglas de conducta, hay reglas de comportamiento, no sé, de policías ante un interrogatorio o ante un detenido, y eso no vincula a ningún país. Lo que pasa es que aunque lo hubiera ese país votado en Naciones Unidas, no se vincula en el régimen interior del país. Pero eso cuando llega al país, lo analizan y pueden encontrar determinados puntos que son interesantes, lo introducen dentro de la legislación del país y a partir de ese momento sí que vincula. Pero hasta entonces era pues eso, solo una ley suave, una ley que indicativa. ¿Qué posibilidades tienen los estados ante el derecho internacional a los conflictos armados? Obviamente ignorar. ¿Qué significa ignorar? Bueno, pues ignorar significa o que lo firmo y no lo ratifico, en cuyo caso no me vincula, o que lo ratifico y después no lo cumplo. Ahí tenemos la bandera de Yugoslavia, que cuando empieza el conflicto de Yugoslavia,
pues Yugoslavia era uno, si no era el que más, era el segundo de los países que más convenios había ratificado de este campo en el mundo. Y las barbaridades que se cometieron en la guerra de Yugoslavia, pues las conocen o por lo menos las han oído. Yo tuve la oportunidad de estar allí y desde luego eran verdaderas barbaridades. ¿Qué puede hacer otro Estado? Matizar. ¿Y qué significa matizar? Tengan en cuenta que cuando se hace un convenio o un protocolo tiene muchos artículos. Entonces cada Estado en un momento, en un artículo determinado, puede hacer un matiz. Por eso he puesto ahí la bandera de España, pues para no involucrar a ninguno de los países que me están escuchando. España, por ejemplo, ha hecho un matiz, se llaman reservas, en la figura del guerrillero. España solo admite que existan guerrilleros como combatientes legítimos cuando hayamos ocupado un territorio. Si mañana España entrara en guerra con Francia, admitiría que una parte que hubiéramos ocupado, franceses civiles, tomaran las armas para echarnos. ¿Por qué es tan importante la figura del guerrillero? Porque es un combatiente legítimo. Y si yo le capturo, le tengo que dar el estatus de prisionero de guerra. Por otro lado, al mismo tiempo, como consecuencia de esta reserva, España contempla que ninguna parte del territorio español está ocupado, en cuyo caso nadie podía salir, yo que soy de Santander, que hicieran una acción en Santander y dijeran, no, yo me apunto a ser guerrillero porque estoy defendiendo, no se sabe quién. Por eso hemos hecho esa reserva. ¿Qué más puede hacer un Estado? Interpretar. ¿Qué significa interpretar? Las interpretaciones se hacen se llaman a través de las declaraciones interpretativas. Y podríamos decir que es como traducir a mi idioma lo que estoy leyendo. Pero eso no quiere decir traducirlo al español. Les voy a poner un ejemplo, ahí está la bandera de la Unión Europea. El artículo 35.3 del protocolo adicional primero dice algo así. Está prohibido utilizar armas que generen daños graves, extensos, duraderos o superfluos. ¿Cuál es la declaración interpretativa que ha hecho la Unión Europea? En la cual, obviamente, la ha hecho también España. Todos los países de la Unión Europea hemos hecho esta declaración interpretativa. Les recuerdo lo que pone el artículo. Está prohibido utilizar armas que generen daños graves, extensos, duraderos o superfluos. La declaración interpretativa que hemos hecho todos es que cuando estamos leyendo eso, estamos leyendo. Está prohibido utilizar armas convencionales que generen daños graves, extensos, duraderos o superfluos. ¿Por qué? Porque es tanto como decir que si el arma no fuera convencional, es decir, si fuera, por ejemplo, nuclear, pues admitiríamos que pudiera generar estos daños graves, extensos, duraderos o superfluos, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro de la Unión Europea todavía, poco con el Brexit solo quedará uno, pero hay dos países nuclearizados que tienen armamento nuclear. Y el último que puede hacer un Estado es rechazar. Es decir, sale un acuerdo internacional, tiene una repercusión internacional importante, pero yo, porque soy soberano, digo, ni lo firmo ni lo ratifico. ¿Por qué he puesto la bandera de los Estados Unidos? Pues porque podría haber puesto de otros países, podría haber puesto de Israel, podría haber puesto de India, podría haber puesto de Pakistán, pero el protocolo primero, dedicado a los conflictos armados de carácter internacional, que sale en 1977, los Estados Unidos no solo no han dicho que no lo ratifican, sino que no lo piensan ratificar en la vida. O sea que sencillamente lo rechazan, no me interesa. Curiosamente, por lo menos eso es lo que dicen, por uno de los artículos que Estados Unidos no lo rechaza, es por este que acabo de decir. Porque se está prohibido utilizar armas que generen daños graves de verdad, que cualquiera que empiece a analizar este artículo va a sacar la coletilla de que están prohibidas las armas nucleares.
Bueno, el derecho humanitario tiene tres patas. Una es el derecho internacional de los conflictos armados. Ahí figura la fecha 1864. ¿Por qué? Porque es cuando se se acuerda el primer convenio de Ginebra, que va a tratar de los heridos en campaña. Y el último que aparece es el 2005. ¿Por qué? Porque en el 2005 va a salir el protocolo tercero, que es el que admite el nuevo símbolo, el signo de protección, que va a ser el cristal rojo. Otra pata es el derecho internacional de los derechos humanos. Habitualmente se habla de los derechos humanos, pero si quisiéramos hablar con propiedad, debiéramos hablar del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? A lo mejor solo pasa, de los idiomas que yo conozco, me parece que solo pasa en el español, porque para nosotros derecho no solo es ley, sino también es atributo. Entonces, cuando yo hablo de derechos humanos, no estoy hablando de ley, estoy hablando de títulos que tiene el individuo. Por eso, si quiero hablar con propiedad, debe ser el derecho internacional, es decir, la ley internacional que trata los derechos humanos de las personas. Y entonces ahí aparece en 1966, porque es cuando salen los pactos internacionales. ¿Por qué está entre paréntesis 1948? Pues porque en 1948, lo utilizan mucho los medios de comunicación y también los políticos, sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos es soft law, no es ningún convenio, no nos obliga a ningún país. Lo que sí nos obliga son los pactos internacionales de 1966 que entraron en vigor 10 años más tarde, en el 76. Y la tercera pata es el derecho internacional de los refugiados. Tenemos dos fechas porque es la base del derecho internacional de los refugiados. Por un lado está el convenio de 1951 y después el protocolo, donde se matiza muy poco, se matiza solo cuestiones de fecha en 1967. Conozco compañeros que yo cuando hablo a los civiles les hablo de derecho internacional humanitario y cuando les hablo a los militares les hablo de derecho de la guerra. La verdad es que son dos cosas distintas. Si queremos hablar con propiedad, como antes hemos dicho, en 1864 sale el primer convenio de Ginebra, que va a tratar solo de proteger, solo tiene 2 páginas, y va a proteger solo a los heridos en campaña. Heridos en campaña. En 1906 sale la segunda convención de Ginebra y sale los convenios de Ginebra de 1906. Y se incluye, además de los heridos que antes teníamos, aún una nueva categoría, que van a ser los enfermos. O sea, ya tenemos heridos y enfermos. El siguiente salto ya va a ser en el 29. ¿Qué ha ocurrido entre 1906 y 1929? Pues ha sucedido la Primera Guerra Mundial y nos hemos encontrado con un problema nuevo, y ese problema nuevo eran los prisioneros de guerra. Por eso, en 1929 ya tiene 3 convenios para heridos, para enfermos y para prisioneros de guerra. Y el siguiente, que va a ser el último Convención de Ginebra, va a ser en 1949, que ha sucedido en el interín, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado en la Segunda Guerra Mundial? Pues que ha habido mucha muerte de civiles. Podremos condenar al mariscal Harris, que era el jefe de la aviación estratégica británica, que llamaban el carnicero. Podemos condenar, estoy hablando un poco científicamente. Podemos condenar a los Estados Unidos por haber lanzado las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Podemos condenar lo que queramos, pero si somos serios de lo que hablamos, si somos serios, en 1945,
que es cuando se lanzan las bombas de Hiroshima y Nagasaki en agosto, no había absolutamente nada en el derecho internacional que protegiera a los civiles. Es más, si uno ve los famosos 5 aros de Clausewitz para ganar la guerra, pues uno era el gobierno, otro eran las infraestructuras, otro eran las fuerzas armadas, otro era el dinero y el quinto era la población civil. Nos podrá pesar, nos rasgaremos la vestidura, pero eso era la realidad. Entonces, en 1949, el Comité Internacional de la Cruz Roja dice, hay que proteger a los civiles. Y va a salir ese 4º convenio para la protección de los civiles. Vamos a hablar otra cosilla del 49. Bueno, pues, en el 49, lo digo porque es que no hay peor cosa que querer juzgar pues con la visión de ahora lo que sucedió hace años. En 1949, cuando el comité reúne a los países para sacar los convenios terminada la Segunda Guerra Mundial, les dice, señores, llevamos ya, esta es la 4ª convención de Ginebra, llevamos ya muchas convenciones y todo lo que hemos escrito ha sido para conflictos armados internacionales. Y han visto ustedes que en España ha habido una guerra civil y ha habido muchos muertos. Y no tenemos nada, fíjense lo que les digo, no tenemos nada que regule cuando sucede algo dentro de las fronteras. ¿Por qué no decimos que estos 4 convenios que van a salir ahora sirvan tanto para la guerra, en los conflictos armados internacionales, como para los conflictos armados no internacionales? ¿Qué ocurrió? Que los países se negaron, pero decirlo, y solo sacó un artículo, el artículo 3º, que se llama artículo 3º común. ¿Por qué es común? Porque está en los 4 convenios de Ginebra. Es decir, los 4 convenios de Ginebra, que deben de tener del orden de 500 no sé cuántos artículos, solo hay un artículo que se dedica a los conflictos armados de carácter no internacional. O sea que todos los conflictos armados de carácter no internacional que se decidieron o se llevaron a cabo antes de 1949 no tenían ninguna regulación. Y la regulación que tienen ahora, si uno analiza este 3er artículo, es lo que se llama el núcleo duro de los derechos humanos. Es decir, la prohibición de la tortura, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el proceso justo y se me olvidó otro que ya me vendrá. Bueno, ¿qué ocurre? Este era una vía. Y hemos puesto ahí la bandera suiza, que de ahí va a salir la Cruz Roja. Como estuvieron la convención en Malaya, porque bueno, pues llega un momento en que Turquía no está a gusto con la cruz y de yo me pongo la media luna. ¿Y por qué ponen la cruz? La cruz la ponen en atención a Henri Dunant, que como era suizo dice, necesitaba un símbolo que estuviera neutralizado. Y vamos en honor a usted, cambiamos los colores de la bandera suiza, pero no pensando ni en el cristianismo ni en nada por el estilo. De hecho, siempre pongo de ejemplo que el país que más musulmanes tiene en el mundo es Indonesia. Indonesia tiene Cruz Roja, no tiene media luna roja, o sea, son casualidades. Bueno, pues esto ha sido Ginebra. En 1868 aparece la Declaración de San Petersburgo. Y la Declaración de San Petersburgo, fíjense ustedes que antes toda esa vía que hemos estado hablando de los convenios de Ginebra se preocupaba solo de las víctimas en los conflictos armados. Bueno, pues en el 68, en la Declaración de San Petersburgo, sale la prohibición de las armas, de las bombas, de las balas de boom, de las balas expansivas. Y también sale un principio que se va a arrastrar desde entonces hasta nuestros días, que es la prohibición de generar daños innecesarios. Que algunos después se vendrán a algunos países y dirán, pues a lo mejor las balas de uranio empobrecido pueden generar un daño innecesario. ¿Por qué nos han prohibido? Pues desde mi punto de vista, porque
como es las balas estas se utilizan sobre todo porque tienen una capacidad perforante muy importante, ¿no? Y entonces, después de que has matado a una persona, el que estuviera radiado, pues da igual, porque no se ha muerto por la radiación, sino que se ha muerto por el impacto de la bomba. Bueno, eso pasa en el 68. Poco después, en 1906, aparece lo que se llama, en 1899, el Reglamento de la Guerra Terrestre. En 1906 va a aparecer el Reglamento de la Guerra Marítima. Fíjense ustedes que ya ahora nos estamos preocupando de lo que hace el comandante. Antes nos preocupábamos del herido, del enfermo, no, ahora ya nos está diciendo lo que va a hacer el comandante. En 1922 salen las reglas de la guerra aérea. Ahora, curiosamente, para que vean un ejemplo de eso que les decía yo antes del derecho convencional, que el que quiere lo firma y el que no quiere no lo firma. Las reglas de la guerra aérea, que acaban en enero del 23, las hacen 5 países. Los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Japón y los Países Bajos. Bueno, pues ni los 5 países que lo hicieron lo ratificaron. Porque se dieron cuenta que estaba la aviación en ese momento empezando a florecer y dice, no nos vamos a comprometer, no vaya a ser que después esto sea un peso que nos impida progresar. Eso fue en el 22. Y ya da un salto hasta 1954, donde va a salir la protección de los bienes culturales. Y sigue siendo, esto es el derecho de la guerra. ¿Por qué? Pues ahí va a hablar del principio de necesidad militar, de cuáles son los rangos de las Fuerzas Armadas para que puedan decidir si algo puede ser un objetivo por necesidad militar o no. Y hay una convergencia de las dos vías. Hemos ido por un lado el derecho a la guerra y por otro lado el derecho internacional humanitario. Y en 1977 convergen los dos en los protocolos adicionales de Ginebra. ¿Por qué convergen? Porque estos protocolos ya van a hablar no solo de las víctimas, sino también de los objetivos militares, de los ataques, de las evacuaciones, etcétera, etcétera, de los espías, de los mercenarios, de los combatientes legítimos, etc. Y aquí se empieza a hablar del derecho internacional moderno o del DICA, del derecho internacional de conflictos armados, o las siglas en inglés que es LOAC. O sea, en todas las publicaciones de OTAN aparece la palabra LOAC. Posteriormente a estos protocolos ha habido dos por parte del derecho de la guerra sale un protocolo de la protección de bienes culturales y por parte del derecho internacional humanitario en el año 2005 donde sale el nuevo símbolo un nuevo símbolo de protección. Todo esto surgía porque Israel no se encontraba a gusto ni debajo de la cruz ni debajo de la media. Supongo que desde un punto de vista matemático no es bueno definir así los conceptos, pero desde un punto de vista didáctico creo que sí, por eso lo pongo aquí, porque a veces los medios de comunicación o los políticos pues nos pueden inducir a confusión. Vamos a ver lo que no es el derecho internacional de conflictos armados. El derecho internacional de conflictos armados no busca la paz. No busca la paz, porque para la paz ya tenemos el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Sí. Tampoco no soluciona los conflictos. O sea que a lo mejor después escuchamos pero ¿cómo el Comité Internacional Roja no intenta que este conflicto se pare? Es que no es su misión. El derecho internacional a conflictos armados no soluciona conflictos, que para eso tenemos el capítulo 6 de la Carta. Tampoco busca la justicia y de hecho va a obligar a los dos bandos. O sea que cuando Irak invade Kuwait, el derecho internacional a conflictos armados se aplicaba a los dos, no solo al agresor, sino también al defensor. No va a decir, yo como me estoy defendiendo, a mí no me vincula.
o yo, ya que he agredido, pues ya no tengo por qué preocuparme. No, no, no. Para eso tenemos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional. Y tampoco busca la igualdad de las personas. O sea que vamos a suponer que se están violando los derechos humanos en determinado país. El derecho internacional de conflictos armados no está para solucionar eso. Para eso estarán los derechos humanos y concretamente los pactos internacionales de los derechos humanos que antes hemos mencionado. Vamos en estos 3 minutos a ver un poco la escala del conflicto. Empezamos con la violación de fronteras. Violación de fronteras es que alguien pasa la frontera ilegalmente, es decir, que no ha cumplido los protocolos que tiene que cumplir. ¿Qué se aplica aquí? Por un lado, los derechos humanos y por otro lado, el derecho internacional. Y fíjense que da lo mismo la finalidad que tuviera. El siguiente es ya la invasión. La invasión es una violación de fronteras organizada. No sé, por ejemplo, España sufrió una invasión pues con la Marcha Verde en el Sáhara. ¿Por qué? Porque eso estaba organizado. Aquello era un crimen de guerra lo que estaban llevando a cabo. Después a lo mejor en el coloquio se podrá hablar de lo que yo puedo hacer cuando el enemigo incumple el derecho internacional a conflictos armados. Pero eso sería una invasión. ¿Y hay que aplicar el derecho internacional de los conflictos armados? El siguiente nivel es la captura. La captura de un ente, como podría ser de un aeropuerto, o de un punto geográfico, como puede ser la isla de Perejil, o como podría ser las Islas Georgia que capturaron los argentinos. ¿Qué se aplica ahí? El derecho internacional de los conflictos armados. El siguiente nivel es ya la ocupación. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es una situación en la cual la jurisdicción militar prima sobre la civil. La ocupación está contemplado dentro del derecho internacional de conflictos armados. Esto les afecta más a los ejércitos de tierra, claro. Yo puedo ocupar. Lo que pasa es que tengo que saber que si yo ocupo una ciudad, si en esa ciudad la gente podía ir a misa, o ir a la escuela, o se repartían los periódicos, o había bomberos, funcionaban los semáforos, etcétera, etcétera, todo eso tiene que seguir funcionando ahora. No vale decir, como yo lo he ocupado militarmente, ahora me cargo estos servicios. Eso sería, hasta tal punto está contemplado en el derecho internacional de conflictos armados, que el ocupante, si estuviera mucho tiempo, podía recabar los impuestos. Se aplica el derecho internacional. Aparece aquí una figura, ya terminamos, el protectorado, que pues está en cursiva, que depende cómo se haya conseguido ese protectorado. Protectorado es que puede ser a la fuerza o puede ser deseado por los del país. Y entonces el país, la metrópoli, proporciona una serie de servicios, normalmente la defensa y también lo diplomático. Aquí se aplicaría, por un lado, el derecho internacional público y, por otro lado, los derechos humanos. Y lo último, con esto terminamos, es la colonización. Ya sé que como ahora que estamos hablando con nuestros hermanos al otro lado del continente, hay gente que dice que la palabra colonización viene de Colón y no viene de Colón, porque de hecho los españoles no colonizamos en el sentido que dice la colonización americana. La colonización está prohibida. ¿Qué significa la colonización? La colonización significa que yo aprovecho una zona que he ocupado para mandar civiles de mi propio país para que instalen colonias y llegado el momento, pues cuando haya votaciones, pues que salga adelante. La colonización no solo está prohibido, sino que se considera una situación de conflicto armado. Y por eso se aplica, por un lado, el derecho internacional público y por otro lado, el derecho internacional conflicto armado. Y con esto, pues nos vamos a parar aquí y si tienen alguna pregunta y yo la sé, pues encantado. Bien, vamos a iniciar el coloquio. Como dijimos, el coloquio será vía chat. Por favor, los países que vayan a hacer la pregunta, que hagan la pregunta por el chat. Nosotros la reproduciremos aquí
y le daremos la palabra al conferenciante. Todas as palestras, tanto espanhol quanto La português, sala, si e tiene o alguna vídeo pregunta, disso aqui tudo por favor, nos la estará paséis pendurado lá en no una canal. hojita y se la pasa para que Então, la pueda no oír dia lá, todo. hoje, conferência de fundamento, fonte, vai estar lá. Português, espanhol, apresentação e o vídeo. O vídeo, inclusive, no YouTube. Obviamente, como no hemos podido hablar, ¿están escuchando? Solo esto. Como no hemos podido hablar de todo el derecho internacional porque estos armados, siéntanse libres de hacer cualquier tipo de pregunta, aunque sea hacer cualquier tipo de pregunta, aunque no nos haya dado tiempo a tocarle en estos grupos. Es una introducción precisamente para darle la palabra a ustedes, ¿no? La primera pregunta viene de Chile y pregunta: ¿cómo califica la ciberguerra? Sí, sí. Supongo que lo de menos es dónde se incluye, ¿no? Hace unos días he dado una conferencia en Melilla sobre las armas autónomas, ¿no? Que son todavía más delicadas que la ciberguerra. Me parece que eran los griegos los que hablaban de la lechuza de Minerva, que decía que salía a comer por las noches cuando ya había ocurrido todo, por el día. Pues al derecho le pasa esto. El derecho siempre va detrás de los acontecimientos. Y entonces podríamos caer en el peligro. Existe realmente una corriente que lo que no está expresamente prohibido está permitido, ¿no? Pero también existe el mutatis mutandis. ¿Qué significa eso? Pues que si yo tomo algo que se llama el derecho comparado, algo que tiene que ver con lo que estoy hablando, aunque no se contemplara exactamente lo que está dicho, puedo deducir cómo calificarlo. Para todas las guerras, para todas las armas, lo que yo apunto es que lo de menos es con qué lo genere, a no ser de que el instrumento que yo utilice esté expresamente prohibido. Lo más importante es lo que genere y dónde lo genere. Es decir, el daño que yo genere y en dónde lo genere. El problema de la ciberguerra es más un problema de derecho internacional público. ¿Por qué? Pues porque yo podía ser un ciudadano español que estoy en Malasia y que llevo y en un conflicto armado que se está desarrollando en Siria, pues estoy atacando cibernéticamente a las fuerzas sirias. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿España? ¿Malasia? ¿Dónde estoy? ¿Desde dónde estoy generando el daño? Que sería... ¿qué es eso que estamos hablando? Bueno, lo que quiero decir es que la ciberguerra sería un problema, ya hemos tenido ocasiones de que ha sucedido, un problema de a quién se le culpa. Pero lo mismo pasa con las armas autónomas. Las armas autónomas hasta ahora, a pesar de que existen, se están utilizando como semiautónomas. Pero vamos a suponer que yo soy España y encargo a Estados Unidos, a una firma, a la Boeing, un arma para que me cuide las fronteras. Me dan ese arma autónoma y dentro de 3 años ese arma actúa y mata a 2 niños. ¿Quién es el responsable? ¿Yo que la compré? ¿La fábrica que la produjo? ¿El ingeniero que desarrolló el algoritmo? Eso es el problema, quiero decir, lo que les quiero presentar es que el problema tanto de la ciberguerra como de las armas autónomas es llegado el momento de a quién culpo. Pero si yo les decía que al principio, lo que pasa es que ha pasado ya mucho tiempo, que el militar no nos hemos metido para matar gente. El militar, a nosotros no nos pagan por hacer la guerra, a nosotros nos pagan por ganar la guerra. Lo que pasa es que tenemos que ganar la guerra cumpliendo el derecho a la guerra, porque si no,
¿qué diferencia vamos a tener con un criminal? Los dos estamos utilizando la fuerza, solo que el criminal utiliza la fuerza en beneficio propio y haciendo caso omiso de las leyes, mientras que el militar utiliza la fuerza en beneficio de un tercero o de unos ideales y, por supuesto, dentro de la ley. Resumiendo, si yo voy a utilizar un arma, no digo si el enemigo que lo utilice, pues a lo mejor le puedo denunciar y a lo mejor la Corte Penal Internacional le condena. Pero yo no quiero hablar de criminales de guerra, quiero hablarnos a nosotros, militares. Si yo tengo la capacidad de utilizar tanto ciberguerra como armas autónomas, de lo que me tengo que preocupar es de los daños que genere. Yo tengo que atacar un objetivo que tendrá que cumplir los requisitos de objetivo militar y tengo que atacar cumpliendo los principios de proporcionalidad. Entonces esos daños que genere tienen que ser proporcionales. No sé si le habrá valido la respuesta, porque no me gusta entrar en fiscalías ni en penas de 20 años por haber utilizado un arma. Somos militares y tenemos que cumplir la misión, pero cumpliendo la ley. La siguiente pregunta viene de Ecuador y dice así: en caso de la actuación de las Fuerzas Armadas en Venezuela, ¿qué artículos de las regulaciones expuestas contravienen y cuáles serían las consecuencias? Bueno, como dicen los ingleses, la respuesta breve es ninguno. De todas maneras, preferiría que me hicieran preguntas sin poner datos tan concretos. Que me dijeran, ¿qué pasa cuando las Fuerzas Armadas están haciendo funciones de orden público? Pero que no me metan países y que no, porque bueno, soy del Comité Internacional Cruz Roja y prefiero pues no meterme en esto. Pero vamos, no conozco la Constitución de Venezuela, aunque he dado allí cursos. Sé en algunos países, por ejemplo, que preguntas el de Ecuador. Por ejemplo, con ustedes he estado ya 3 años y sé que tienen la posibilidad de llevar a cabo operaciones policiales. Estoy yendo con mucha frecuencia a Bolivia, donde también una de las responsabilidades que tienen es eso, la seguridad pública. Entonces, si se contempla dentro de la Constitución el que se puede hacer, pues lo puede hacer. Pero es que incluso aunque no lo contemplaran, esto me ha pasado, pues porque sé que en Argentina está prohibido, por ejemplo, ¿no? Está prohibido hasta que te den la orden. O sea que es que las Fuerzas Armadas no estamos para apagar incendios, pero si te mandan a apagar incendios, pues apagas incendios. Lo que ocurre es que cuando uno está dentro de una situación de violencia interna, no debe aplicar el derecho internacional de los conflictos armados, sino los derechos humanos. Los derechos humanos. Yo no sé si no se puede explicar. Bueno, miren, están 23 ocasiones en Colombia y los están colombianos escuchando, ¿no? Colombia ha tenido un conflicto armado muy complejo y los soldados llevaban 2 tarjetas, una tarjeta azul y una tarjeta roja, para que según la actuación que tenían que hacer, utilizaban el azul si era a la luz de los derechos humanos o utilizaban la roja a la luz del derecho internacional de los conflictos armados. Y aquí, perdón que me esté extendiendo, pero me parece importante recalcar un elemento. Tanto los derechos humanos como el derecho internacional de los conflictos armados contemplan el principio de proporcionalidad, que es donde, podríamos decir, está el talón de Aquiles. Pero la lectura es muy distinta si yo estoy a la luz de los derechos humanos o a la luz del derecho internacional de conflictos armados. Si yo estoy a la luz de los derechos humanos, la proporcionalidad, que viene de matemáticas, es una fracción, un numerador y un denominador, ¿no? Que debe ser proporcional. ¿Qué tenemos en el numerador cuando estamos hablando de derechos humanos? En el numerador que tenemos la ofensa y en el denominador la defensa. Es decir, yo me defiendo proporcionalmente a lo que me están ofendiendo.
a mí o a lo que yo estoy guardando. Yo soy un policía que estoy guardando un museo, pues tengo que proteger el museo. Pues en función de la agresión que esté recibiendo el museo o que estoy recibiendo yo, me defiendo. Obviamente, si a mí me insultan, pues no puedo sacar la pistola. ¿Por qué? Pues porque no sería proporcional. ¿Cuál sería la proporcionalidad a la luz del derecho internacional de los conflictos armados? Pues la proporcionalidad, fíjense, empieza diciendo que los daños generados a las personas y bienes protegidos, estamos partiendo de la base que voy a generar daños a alguien que yo tenía que proteger, a los niños, a los civiles, a los prisioneros de guerra, a los bienes culturales, a los bienes religiosos. Bueno, pues que esos daños que yo genere sean proporcionales a la ventaja militar que yo pretendía obtener. Fíjense que dicen que pretendía, no que haya obtenido, porque a lo mejor resulta que he planeado mal y me ha salido mal la operación. Si se fijan, si yo estoy en una situación de derechos humanos, si el que tengo enfrente tiene una pistola, yo no puedo sacar un helicóptero artillado porque es desproporcionado. En cambio, en el derecho internacional de conflictos armados sí. Entonces, resumiendo, en lo que estén haciendo las Fuerzas Armadas, que lo desconozco, o mejor dicho, lo quiero desconocer, en Venezuela, si están realizando operaciones de orden público, tienen que aplicar los derechos humanos, porque en este momento, en Venezuela, no hay ningún conflicto armado. No hay ningún conflicto armado a la luz de lo que se establece como tal. Y entonces, con independencia del armamento que usen, que debiera ser armamento apropiado, tienen que aplicarse los derechos humanos. Y en los derechos humanos está el principio de la proporcionalidad, que es, según lo que me ofenda, me puedo defender. Y si no me ofende, no me tengo que defender. Y obviamente no hay objetivos militares. Y obviamente no hay operaciones ofensivas. Solo hay operaciones defensivas. Y en Brasil pregunta, de los tres tipos de derecho humanitario, ¿cuál es el que mejor se aplica a las misiones internacionales de paz? De los tres, vamos a recordar para los que no tengan la diapositiva en la cabeza. Por un lado está el derecho internacional a los conflictos armados, por otro lado los derechos humanos y por otro lado los derechos de los refugiados. Pues la respuesta breve sería en los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. A no ser que estuviéramos en una operación de imposición de la paz o consolidación de la paz, en cuyo caso, o establecimiento de la paz, en cuyo caso estaríamos aplicando también el derecho internacional de los conflictos armados. Lo que ocurre es que el derecho internacional de los refugiados, el que lo aplica fundamentalmente es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y nosotros, si estuviéramos llevando a cabo una operación de paz, nos tendríamos que limitar para que a todo extranjero que habíamos encontrado o capturado o intervenido, le pusiéramos ante la autoridad judicial o gobernativa para que diera lugar a si tenían derecho a ser asilado político o refugiado o sencillamente un extranjero que ha violado la frontera. Porque, como antes decíamos, el convenio de 1951 define lo que es refugiado y lo define de una forma muy clara y muy meridiana. O sea que no hay lugar a equivocar. Resumiendo, ¿qué aplicamos si estamos en una operación de paz normal? Derecho del refugiado o derecho humanos. ¿Qué aplicaríamos si estuviéramos en establecimiento de la paz o imposibilidad de la paz? Derecho internacional de los conflictos armados. Hay otra pregunta de Honduras que dice, en el problema de autodeterminación en el Sáhara Occidental del pueblo saharaui y Marruecos, ¿por qué Naciones Unidas permite que Marruecos tenga su bandera izada en la capital, Layún, y otras ciudades, siendo estas que aún las Naciones Unidas no determinaban quién pertenece a dichos territorios?
¿Se han visto muchas violaciones a los derechos humanos por parte de Marruecos al pueblo saharaui? Bueno, la última parte no la voy a contestar. La primera, sí, desde el punto de vista del derecho internacional, sí se la contesto. Mire, antes estábamos diciendo que la colonización estaba prohibida. Y se acuerdan que decíamos que la colonización era que yo aprovechaba un territorio ocupado para establecer allí colonias recibidas. Y eso es lo que hizo Marruecos cuando España se fue del Sáhara, por los acuerdos de Madrid. Instaló, daba unos beneficios a todo marroquí que quisiera instalarse en el Sáhara Occidental. ¿Qué ocurre en este momento? Pues a pesar de todas las operaciones de paz de Naciones Unidas, es que en este momento el censo que tiene el Sáhara Occidental es un censo donde hay mucho marroquí, porque claro, si se establecieron allí, pues en el año, me parece que fue el año 74, pues ya han tenido hijos, han tenido nietos, y entonces esa gente, pues si vota, es probable que sea hasta en un número mayor que los saharauis. Hasta tal punto que los saharauis reclamaban que se utilizara el último censo que hizo España. Porque ahora para censarse en el Sáhara, pues basta que yo lleve el certificado del carnicero donde llevo comprando carne 3 meses para decir, ya vive aquí. Entonces ya me han censado y da igual cómo me llame y si toda mi familia era marroquí. El caso es que ese es uno de los problemas, yo diría el más serio, por el que no se lleva a cabo el referéndum en el Sáhara. Y el otro de las violaciones, pues bueno, las violaciones de los derechos humanos pues hay en todos los sitios. Lo importante es, miren, yo antes, como contaban en el currículum, pues soy el relator y consultor de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y cuando va uno a un país, que va un equipo de 3 extranjeros, vas a ver 2 cosas. O bien qué derechos humanos se violan en ese país, o si vas a varios países, vas a ver cómo se respeta un derecho humano en concreto. Pero si se fijan, he dicho, vas al país, no vas a ver quién viola los derechos humanos. Porque si yo mato a una persona, yo estoy cometiendo un crimen. ¿Quién viola los derechos humanos? Los derechos humanos les viola el Estado. Lo que ocurre es que muchos de los colegas que me estáis escuchando, a veces somos Estado. Y entonces, en ese momento que somos Estado, el crimen que yo cometa no solo es el crimen en sí, sino que es una violación de los derechos humanos. Si yo soy un teniente que va por la selva y llevo 15 hombres, y en lugar de velar por los derechos humanos de mis compatriotas, ¿no? Estamos en un conflicto armado, pues, no sé, dejo que violen o dejo que roben, en ese momento yo soy el Estado. Luego no solo se está cometiendo un delito de violación o un delito de robo, sino que además se está violando los derechos humanos. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque cuando las violaciones a los derechos humanos son personales, no son violaciones. Ahora, si eso está generalizado, pues puede estar inducido por la misma autoridad o permitido, en cuyo caso ya es una violación de los derechos humanos. Y también si la persona que lo ha cometido, como antes decía, era Estado de Derecho. La siguiente pregunta es de España. Dice así: ¿los terroristas en conflictos armados se pueden considerar guerrilleros por algún país en conflicto? ¿Y qué derechos se les aplican? Pues sí, es muy interesante. Y un compatriota. La verdad es que es un poco peligroso hablar del terrorismo. ¿Por qué es peligroso? Pues porque Naciones Unidas, desde el año 54, intenta definir lo que es terrorismo y todavía no lo ha conseguido. O sea que, y no es porque sean torpes, es porque no llegan a un consenso de una definición. Porque incluso se ha llegado a hablar del terrorismo del bueno y terrorismo del malo. Porque hay países
que han conseguido su independencia y los que eran líderes terroristas después han sido presidentes de gobierno. El terror está condenado en el derecho internacional humanitario. Está condenado. Lo que pasa es que cuando se habla de terror, no hay que estar pensando en alguien con un pasamontañas. El terror le puede generar un piloto cuando bombardea indiscriminadamente una zona que no es de objetivos y está generando un terror. Eso está prohibido expresamente en el derecho internacional humanitario. Y volviendo a la última cuestión de la pregunta, ¿qué consideración tiene un terrorista? Una cosa es que yo ya he dicho que el terrorismo no está definido internacionalmente, pero en Europa, en la Unión Europea, tenemos una lista de organizaciones terroristas, en la OTAN tenemos otra, en Naciones Unidas hay otra, Estados Unidos, pero no he traído la transparencia, pero si hiciéramos es un álgebra de Boole, el resto de los conjuntos, es que no coincide ninguna. O sea que hay solo la de Naciones Unidas que incluye la que presentan todos los países, pero las demás no coinciden ni la de la OTAN con la Unión Europea ni de la OTAN con Estados Unidos. O sea, hay organizaciones terroristas para Estados Unidos que no lo son para la OTAN y viceversa. Entonces, un terrorista, que por eso dije eso antes, porque aquí hemos tenido la experiencia del terrorismo de ETA, cuando se capturó aquí a un señor que después fue muy famoso, se le capturó aquí en Madrid y entonces decía que se agarraba a los convenios de Ginebra, que él era guerrillero, ¿no? Que solo atendía a militares. Entonces, bueno, pues un guardia civil se vistió de uniforme, si quieren ver una guerrera, pues aquí. Pero no porque se le diera la condición de guerrillero, porque si le diéramos la condición de guerrillero, sería prisionero de guerra, cosa que obviamente no era. Y aprovecho para decir una cosa que no ha salido. Bueno, no sé si te ha valido eso que te he dicho. Es que ahora que ha salido el prisionero de guerra, esta semana pasada ha habido un derribo de un piloto indio por las fuerzas pakistaníes, ¿no? Y enseguida lo han soltado, ¿no? Y aprovecho para decir, bueno, si estuviéramos aquí todos en clase, les preguntaría a ustedes, ¿por qué creen que les ha soltado? Esto yo lo viví pues, cerca de este compatriota hondureño, lo viví concretamente en Guatemala, una sección de Belice pasó a Guatemala y entonces la capturaron y la metieron en la cárcel. Yo fui a dar una charla al ministro de Asuntos Exteriores y entonces entre charla y charla me dije, ¿sabe usted lo que ha pasado? Y me lo contó. Hace 2 días hemos capturado tal. ¿Y qué ha hecho con ellos? Eran 11, ¿no? ¿Qué ha hecho con ellos? Y pues ahí están en la cárcel. Y bueno, ¿cómo van a estar en la cárcel? No pueden estar en la cárcel. Y ¿por qué no pueden estar en la cárcel? Y llevando uniforme, sí. Llevan su armamento correspondiente, sí. Pues entonces, de la única manera que podían estar era como prisioneros de guerra. Pero para eso tenía que estar usted en guerra con ellos. O sea que tenía que declarar en Guatemala la guerra Belice y ahora tenía prisioneros de guerra. Pero si no hay guerra, si no hay conflicto armado, tienes que liberar a un militar, aunque haya hecho una agresión. Le presentarás ante la Corte Penal Internacional, pero o tú respondes a la agresión y te enzarzas en un conflicto armado, o tienes que dejarme libre porque solo sería los prisioneros de guerra. Otra pregunta de México que dice que qué sucede con los miembros del Comité Internacional de Cruz Roja que han violado las reglas en intervención, es decir, si busca interferir por la paz, la solución del conflicto, busca la justicia o la igualdad con sus actos apoyando a una de las partes en conflicto. Bueno, pues ¿qué pasa? Yo diría que es una vergüenza que eso pase. Y entonces lo que tiene que haber es una denuncia. Sería bueno que hubiera pruebas, porque los principios que tiene el Comité Internacional Cruz Roja, entre otras cosas, es la neutralidad y la imparcialidad. Entonces, yo he estado en México y estaba en la zona de Chiapas, y entonces una cosa es, yo he vivido cuando el comandante Marcos, si una señora tenía un problema y iba a un médico mexicano, la advertían y la segunda vez ya la echaban del recinto de ellos porque no querían saber nada del estamento mexicano.
¿Qué hizo el CICR? El CICR llevó médicos. A pesar de que en México había suficientes médicos, tuvo que llevar médicos extranjeros para que estas mujeres o estas personas pudieran estar atendidas y que no... Y al principio hubo alguna protesta porque se consideró que no se estaba cumpliendo la imparcialidad. La imparcialidad, la neutralidad es que lo que das con la mano izquierda, das con la mano derecha. Lo que ocurre es que el Comité Internacional Cruz Roja vive el principio de la imparcialidad, dando lo que cree que necesita, la necesidad que tiene. Porque si se le dan médicos a los zapatistas, no se les tiene por qué dar médicos a los mexicanos porque tenían médicos de sobra. O sea que es que no... pero volviendo, no quiero escurrir el bulto, si ustedes tienen información y tienen pruebas de que delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja han interferido o han sido no neutrales, pues, pero que hagan una protesta porque lo tienen en cuenta. Es que el éxito del Comité Internacional de la Cruz Roja es precisamente ese. Y lleva tantos años funcionando porque intenta que sus delegados no caigan ni la inneutralidad, o sea, la parcialidad, ni el otro, ¿no? Otra pregunta de El Salvador, que dice: ¿cómo se consideran las acciones de la guerra contra el terrorismo? ¿Guerra con carácter mundial? Ya, pues muy buena pregunta también, sí. Tengo yo muchos amigos en El Salvador. Desde que ocurre el ataque a Pearl Harbor, ya no hay que declarar la guerra. Entre otras cosas porque estaría prohibido. Antes del ataque a Pearl Harbor había que pasar por dos escalones. Uno era lo que se llamaba el ultimátum condicionante, y otra la advertencia previa. Es decir, yo consideraba que algo que estaba haciendo otro país era causus belli y decía, oiga, no siga haciendo esto. Y le daba un tiempo prudencial para que yo notara que había dejado. Pero desde el ataque a Pearl Harbor ya no es necesario la declaración de guerra. Entonces, ¿por qué dirá este amigo de El Salvador? ¿Por qué digo esto? Pues fíjense ustedes, porque Estados Unidos, desde Pearl Harbor, ha estado en Corea, está en Vietnam, está en Panamá, está en Grenada, está en Somalia, está en todos los lados, y en ninguno ha declarado la guerra. En ninguno. Cuando ha actuado con el Reino Unido le ha exigido que hiciera el aviso previo y el ultimátum condicional. ¿Qué ocurre cuando atacan las Torres Gemelas? Cuando se atacan las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, Estados Unidos, que nunca había declarado la guerra, desde el año, no sé cuándo sucede el 43, no sé cuándo sucede, al día siguiente declara la guerra al terrorismo internacional. Nos coge a todo el mundo preocupados con lo que había sucedido, con la barbaridad de las Torres Gemelas, la cantidad de muertes. Y entonces no nos preocupamos de la posible trascendencia que pudiera tener esa declaración de la guerra. Porque cuando tú declaras la guerra, se lo estás declarando aún igual. Al declarárselo al terrorismo internacional, que es un fenómeno, pues entonces, si yo capturo a alguien y le tengo como prisionero de guerra porque he declarado la guerra al terrorismo internacional, cuando le libere, ¿a qué país le mando? Al que diga su pasaporte. Y además Estados Unidos ha hecho otra cosa. Estados Unidos, como antes les dije, no ha ratificado los protocolos adicionales. Solo ha ratificado los convenios de Ginebra. Para que uno sea combatiente legítimo en los convenios de Ginebra, tiene que cumplir 4 requisitos. 2 colectivos, que tenga un jefe y que haga las cosas de acuerdo a las leyes y uso de la guerra, y 2 individuales, que lleve las armas a la vista y que lleve un distintivo. Y eso ocurría en el año 49 en los convenios de Ginebra.
Pero en el año 77, cuando salen los protocolos que Estados Unidos no les firma, ahí se quita el problema de la distinción. Y ahora ya un combatiente, basta que tenga un jefe, basta que haga las cosas de acuerdo a la ley de uso de la guerra y basta que lleve las armas francas, es decir, a la vista, durante la acción, durante el despliegue, para que si es capturado sea considerado prisionero. ¿Qué hace Estados Unidos cuando captura a uno de estos que llaman terroristas? ¿Por qué yo si tengo captura a alguien en una guerra no le libero hasta que no acabe la guerra? Pues porque si le libero antes va a volver a luchar contra mí. Entonces yo, Estados Unidos, he capturado a alguien en Afganistán. Como le he capturado, digo, a este, que le he capturado armado, no le dejo libre hasta que no acabe la guerra. Pero entonces me planteo qué hago con él, porque no me cumple el requisito de distinción. Y digo, este señor no es combatiente regular, no es combatiente legítimo. El asesor judicial de Bush le dijo, pues mire usted, le lleva a Guantánamo, que como no está en territorio de Estados Unidos, y así no les tiene que aplicar la legislación de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos inventó un nombre que no dice nada, que era combatiente enemigo, y les lleva a Guantánamo, y ha habido gente que ha estado allí meses sin estar acusado de nada. O sea, no existía una vía. Además, no sé si alguien de ustedes está en Guantánamo, pero en Guantánamo solo ondea la bandera de Estados Unidos. Si un marín comete una infracción, la aplican el Código Disciplinario de Estados Unidos. Y si es un civil, el Código Penal de Estados Unidos. Pero si no lo aplican en Estados Unidos, le tenías que aplicar el cubano. Algo le tenías que aplicar. Y esos señores estaban aplicando. Entonces, ¿qué se les aplica? Pues entonces, si es un país que no sea los Estados Unidos, yo capturo a un terrorista, yo soy hondureño, y capturo, ¿era hondureño? No, era del Salvador. Yo soy salvadoreño y capturo a un terrorista, y lo que tengo que hacer, igual que si capturo a un espía, llevarle al juez. Es que no me tengo yo que empezar a devanar los sesos para ver qué hago con él. Llevo al juez y el juez decide. Entonces, claro, si he capturado a una persona que cumplía todos los requisitos de combatiente, le llevo a un campo de prisionero. Pero si no, pues hay que decirlo. Esta pregunta le refiere cómo hacer cumplir el derecho internacional de los conflictos armados, teniendo en cuenta el derecho soberano de cada país. No estoy seguro de haber entendido bien la pregunta. No sé si es cómo hacer cumplir el derecho internacional de conflictos armados en un país que no lo está cumpliendo en un conflicto armado no internacional. Si fuera así, o sea, que dentro del país no se está cumpliendo porque tiene un conflicto armado no internacional, en cuyo caso, pues lo que puede hacer el resto de los países es buscar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pronuncie. Ya saben ustedes que las decisiones del Consejo de Seguridad son vinculantes. Pero si esto fuera a más, y ya yo creo que es la última, vamos a suponer que usted me está diciendo qué hacer con un país con el que yo estoy enfrentado y él no está cumpliendo el derecho internacional de los conflictos armados. Pues lo que puedo hacer, con independencia de que le denuncie ante Naciones Unidas y ante el Tribunal Internacional de Justicia, ante la Corte Penal Internacional, lo que puedo hacer es toma de represalias, que están contempladas las represalias dentro del derecho internacional de conflictos armados. Lo que pasa es que las represalias no es que si el enemigo me ataca en un hospital, yo le puedo atacar en un hospital. No. Las represalias tienen que cumplir una serie de requisitos. Le tengo que avisar, la represalia no puede ser, el daño no puede ser mayor que el que me ha generado, no puedo llevar a cabo una represalia contra las personas o bienes protegidos, después de llevarle a cabo el ataque, le tengo que decir por qué ha sido la represalia, porque lo que busco es que él cumpla el derecho internacional de conflictos armados y, por supuesto, tengo que frenar las represalias tan pronto él ha dejado de cometer las mismas. Vamos a la última. La última pregunta es, en el caso de Siria, ¿es posible decir que hay un conflicto armado internacional con varios países involucrados o Siria está en guerra civil? Bueno, la palabra guerra civil no aparece en ningún convenio ni en ningún protocolo. O sea, antes les decía, lo único que aparece en los convenios y protocolos son conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales. Si a mí me preguntan qué es lo que hay en Siria, para mí es un conflicto armado
e internacionalizado. ¿Por qué? Pues porque además de haber muchos grupos armados, pues hay kurdos, hay rusos, hay americanos, hay ingleses, hay mucha gente por aquí. Entonces es un conflicto armado que era no internacional, porque de hecho empieza con la famosa primavera árabe. Lo que pasa es que ahí se estanca y empiezan a aflorar extranjeros. Pero sería para mí un conflicto armado internacionalizado. Bien, pues con esta pregunta damos por finalizada la sesión de hoy. Agradecemos al coronel Elisande Gómez su charla y sobre todo la respuesta a todas las preguntas que se han formulado. Quedamos citados para mañana, para la conferencia de mañana. Recordad que el jueves 14 no habrá videoconferencia, puesto que está prevista la videoconferencia de los directores de colegios de defensa iberoamericanos. La conferencia del día 14 la pasaremos al lunes 18, que será la sesión tercera del seminario. Pues muchas gracias, mi coronel, y muchas gracias a todos los participantes en el seminario de todos los países que lo han seguido por videoconferencia. Muchas gracias, y si no hay ninguna pregunta por parte de los coordinadores, damos por finalizada la sesión de hoy y nos vemos mañana a las 4 menos cuarto para hacer las pruebas y a las 4 de la tarde hora de España para iniciar la videoconferencia. Chao. José. José, ¿me escucha? José, ¿me escucha? Os senhores e a senhora não tem dúvida, podem ficar à vontade. Eu vou pedir para ele as perguntas que não foram respondidas, para que ele responda por e-mail. Você me escuta? Uma dúvida para amanhã? Tem dúvida, à vontade, pode ir. Amanhã é a mesma hora. Não, o som do e-mail. Ele falou no vídeo também. Nada. Não é dele. Você me recibe? Você me recibe? Sí, dime. Sí, adelante, Brasil. Mire que hay algunas preguntas que no fueron contestadas por el conferenciante, creo que por tiempo comprendemos.
Se fue posible que él conteste por correo. Era un problema de tiempo, Sí, tenía que claro. escucharse, no lo hemos podido hacer. Claro, si fue posible que él conteste por correo para atender los participantes de acá. Bien, pues yo la vamos a anotar. La vamos a anotar y se la vamos a anotar a la conferencia a ver si no la puede contestar por correo. Sí, yo contesto a todos los participantes de Brasil. Creo que fue bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, si quiera Dios. Abrazo de Benuto también. Oye, Ricardo. ¿Sí? Ricardo, ¿Sí? ¿se ha recibido bien la comunicación? ¿Perdón? Si habéis recibido bien el sonido y la imagen. Sí, perfecto. El conferenciante algunas veces habló muy rápido, pero después pasó al espacio, después volvió rápido, es normal. Pero se comprendió bien, el contenido fue muy bueno. Vale. Gracias, hasta mañana, te quiero yo. República Dominicana se escribe. Sí, señor. ¿Han recibido bien la conferencia? Audio sí, video no pudimos recibir. Pero tiene conectado. Sí, señor, estoy conectado el audio perfectamente. Pues tiene que revisar en el equipo porque si reciben el audio de vídeo no tiene que recibir. Sí, la presentación perfecta, el audio perfecto. Lo único fue los videos. Sí, pero la presentación sí la han visto. Sí. Perfectamente la presentación. Pues entonces tienen vídeo también. Ah, sim, sim. No meu entendimento, me inscrever, vai ter uma prova. Fiz a prova, passei. Esse vídeo é